He sostenido la mano de cientos de personas al morir. Nunca imaginé que uno de ellos sería el padre que me dijeron que estaba muerto desde hace décadas. Un hombre al que nunca conocí agarró mi gafete en una habitación de hospital y empezó a llorar sin poder parar. Cuando logró hablar, me dijo que mi madre le había contado que yo había muerto a los 2 años. Pero yo estaba allí, de pie, con 36 años, sosteniendo la prueba de que toda mi vida había sido construida sobre una mentira calculada. Él pasó 34 años buscándome. Yo pasé 36 creyendo que ni siquiera lo había intentado. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Elegí trabajar con personas que están muriendo porque creí que entendía lo que era la pérdida. Crecí con una historia muy clara dentro de mí, de esas que calan hondo demasiado pronto y que ni siquiera cuestionas porque forman parte de quién eres antes de que tengas palabras para preguntarte si son verdad. Mi madre me crió sola en Monterrey, Nuevo León. Mi padre biológico era un hombre inestable, irresponsable, que había desaparecido cuando yo tenía 2 años. Ella decía que él prefirió la calle, que no valía nada, que debíamos dar gracias a Dios por no haberlo conocido. Yo agradecía. Pasé toda mi vida agradeciendo. Cuando decidí estudiar enfermería, recuerdo la sonrisa de mi madre, esa sonrisa amplia y ensayada que reservaba para las fotos y para las reuniones de la parroquia. Ella es una mujer elegante de 60 y tantos años, siempre impecable, con su largo cabello grisáceo perfectamente arreglado. Dijo que yo tenía el don del cuidado porque había aprendido desde niña lo que era ser abandonada, y le creí con todas mis fuerzas. Construí toda mi identidad sobre esa frase, como si fueran unos cimientos sólidos, sin saber que era pura arena. Trabajo en el turno nocturno en la Unidad de Cuidados Paliativos San José, en Guadalajara, de 7 de la noche a 7 de la mañana. La mayoría de las personas no aguantaría este turno por más de unos meses. Yo llevo 8 años. Hay algo en ese silencio de las 3 de la mañana, cuando los pasillos se vacían y te sientas en el borde de una cama sosteniendo la mano de un extraño que se está yendo, que siempre me hizo sentir que estaba exactamente donde debía estar. Por mucho tiempo pensé que era vocación. Ahora sé que era culpa disfrazada de propósito. Yo necesitaba ser la persona que se queda, porque crecí creyendo que las personas importantes de mi vida se habían ido sin mirar atrás. Ese martes de noviembre, el tablero de anuncios tenía un nombre nuevo en el pabellón 9. Roberto Morales, 61 años, cáncer de esófago en etapa 4, trasladado desde Puebla. Los traslados no eran raros. Siempre había alguien que prefería morir cerca de un familiar que vivía en otra ciudad. Tomé la tabla con el expediente sin pensar mucho, toqué 2 veces la puerta de la habitación 9 y entré. Era delgado de esa forma en que la enfermedad deja a las personas, esa delgadez que no es de dieta, es de despedida. La piel con ese tono amarillento que aprendí a reconocer desde la facultad, los brazos marcados por los moretones de los catéteres, pero los ojos estaban abiertos, alertas, observándome con una atención que me hizo desacelerar los pasos sin saber por qué, como cuando sientes que algo es diferente antes de poder nombrar qué es. Buenas noches, señor Morales. Soy Esperanza, su enfermera de turno. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome de esa manera, como si estuviera intentando resolver una ecuación larga. Me acerqué para ajustar el suero, y mi gafete se balanceó hacia adelante en su cordón. Vi el momento exacto en que leyó el nombre. Sus dedos se cerraron alrededor del gafete con una fuerza que me sorprendió. No era agresión, era otra cosa, el tipo de fuerza que viene del fondo de algo que estuvo reprimido por demasiado tiempo. «Morales», susurró. Intenté retroceder con cuidado, pero él no me soltó. Sus ojos fueron de la placa a mi rostro, y se quedó así por unos segundos, leyéndome como si hubiera algo escrito en mí que yo misma no sabía ver. Su mandíbula tembló. Una lágrima bajó por el costado de su rostro y desapareció en la almohada sin hacer ruido. «¿Cuántos años tienes?» 36, dije. Cerró los ojos. Se quedó así por unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que fueron. Cuando los abrió de nuevo,
Había algo diferente en su mirada. No era confusión, no era delirio por la morfina, era reconocimiento, del tipo que no se puede fingir. Tu madre me dijo que habías muerto. El monitor cardíaco seguía sonando detrás de él. El suero hacía su ruido de siempre. El pasillo afuera continuaba con ese zumbido monótono de hospital. El mundo no se detuvo, pero dentro de mí algo se paró de repente, como un reloj que tarda un segundo en darse cuenta de que se le acabó la pila. Le dije que debía haber un error, que tal vez el medicamento estaba afectando su memoria. Dije todo lo que una enfermera capacitada dice cuando necesita mantener la situación bajo control. Pero mientras hablaba, algo en mí ya estaba escuchando de una manera diferente. Entonces dijo un nombre, Lucía Delgado, el apellido de soltera de mi madre, el que había abandonado cuando se casó con Arturo Reyes, cuando yo tenía 4 años. El nombre que yo solo había visto una vez en mi vida, en mi acta de nacimiento, en un cajón que nunca más volví a abrir después de la infancia. Un extraño moribundo en una habitación de cuidados paliativos en Guadalajara acababa de decir el nombre que mi madre había enterrado décadas atrás. Tengo documentos, dijo, en la mochila, detrás de la puerta. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro procesara el comando. Tomé la mochila negra gastada en las correas, de ese tipo que ha viajado demasiado y ha cargado cosas importantes. Adentro, un folder de cartón marrón, grueso, con los bordes redondeados por el uso de muchos años. Lo abrí con cuidado, como quien abre algo que no está seguro de poder soportar ver. La primera hoja era un acta de nacimiento del estado de Puebla. Padre, Roberto Carlos Morales. Madre, Lucía Inés Delgado. Hija, Esperanza Inés Morales. Fecha de nacimiento, 3 de abril de 1989. Debajo una foto. Una niña en overol verde, de pie en una tina de plástico en el patio, riendo con la boca completamente abierta. Reconocí esa risa. La había visto en fotos que mi madre guardaba en un álbum que yo no podía hojear sin pedir permiso primero. Salí de la habitación antes de que mis rodillas cedieran en medio del pasillo. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared fría y el folder en mi regazo. Mi compañera Fernanda me encontró así 3 minutos después. No preguntó nada de inmediato. Solo se agachó y se quedó a mi lado, que es lo que hacen las buenas enfermeras cuando alguien se desmorona. Cuando logré hablar, las palabras salieron sin orden, sin principio, enredadas. Dije lo suficiente para que ella entendiera que necesitaba a alguien que cubriera mi pasillo por 1 hora. Ella no dudó. Fui a la sala de descanso, me senté bajo la luz fría del techo fluorescente y abrí el folder con más calma de la que realmente sentía. Los recibos vinieron primero. Decenas de ellos, de diferentes agencias de investigación privada, repartidos a lo largo de casi 30 años. Diferentes ciudades, diferentes estados, valores que variaban de poco a bastante. Pero todas las notas tenían la misma descripción en el campo de servicio. Localizar a Lucía Delgado e hija Esperanza, desaparecidas en abril de 1991. Yo tenía 2 años cuando desaparecimos. Después de los recibos, las cartas, escritas a mano en papel rayado, con la letra de quien aprendió a escribir sin prisa y sin prisa, continuó toda la vida. Todas empezaban de la misma forma. Querida Esperanza. La primera era de diciembre de 1992. Feliz Navidad, mi hija. Debes tener unos 3 años ahora. No sé dónde estás, pero te estoy buscando. Papá no se va a rendir. La leí 3 veces seguidas, luego la siguiente, y la siguiente después de esa. Había una por cada uno de mis cumpleaños, una para cada Navidad, algunas sin fecha específica, escritas en medio de noches que imaginé largas y sin sueño. Algunas eran cortas, casi recados de una línea. Otras tenían 2 páginas enteras llenas de cosas pequeñas. El perro que había adoptado, una tormenta que había tirado un árbol en el patio, una canción que escuchó en el radio del auto y que lo hizo pensar en mí sin poder explicar por qué. 34 años de cartas para una hija que él creía muerta, pero a la que no podía dejar de escribirle de todos modos. Porque un padre que no lo cree por completo nunca se detiene, incluso sin tener a dónde mandarlas, incluso sin tener respuesta.
Él escribía. Llamé a mi amiga Adriana desde el estacionamiento del hospital a las 2 de la mañana, con el frío de noviembre cortándome el abrigo. Me quedé una hora dentro del auto con el motor apagado contándole todo en desorden. Ella escuchó sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. «Tienes que revisar esto con calma antes de despedazarte», dijo. Yo sabía que tenía razón, pero el acta coincidía. El apellido de soltera coincidía. Las fechas coincidían. Y había algo más que no tuve el valor de nombrar esa noche. El folder olía a aceite de motor y a madera vieja. El mismo olor de un pequeño overol que mi madre me había dado hace años, diciéndome que era de un tianguis y que yo había guardado sin saber por qué, pensando que era solo un apego sin sentido. Volví a su habitación antes del fin del turno. Eran casi las 6 de la mañana y el cielo afuera comenzaba a pasar del negro a ese gris de noviembre. Él estaba despierto, con los ojos ya en la puerta cuando entré, como si supiera que yo volvería. Lo contó todo de una vez, con la voz de quien ha ensayado durante muchos años y finalmente encuentra el momento adecuado. Él y mi madre se habían conocido en Puebla cuando los dos tenían 19 años. Se casaron pronto, con poco, pero con lo suficiente para creer que iba a funcionar. Cuando nací, me dijo que fue la primera cosa en su vida que tuvo completo sentido sin tener que explicárselo a nadie. En abril de 1991, volvió del trabajo un lunes y la casa estaba vacía. No había ropa. La cuna estaba volteada. El auto ya no estaba. Sin nota, sin recado, sin nada que lo explicara. 3 semanas después, una prima de Lucía llamó. Dijo que había habido un accidente automovilístico en Michoacán, que yo no había sobrevivido. Él no lo creyó por completo, pero tampoco tenía cómo demostrar lo contrario. Era 1991, sin internet, sin redes sociales, sin forma de rastrear a una mujer que no quería ser encontrada y había cruzado la frontera del estado con una niña de 2 años. Así que hizo lo que pudo. Levantó un acta en el Ministerio Público. Contrató investigadores cuando tenía dinero. Esperó cuando no lo tenía. Nunca se volvió a casar. Nunca dejó de escribir. «No creíste que yo estuviera muerta de verdad», le dije. Me miró con esos ojos hundidos y cansados. «No por completo. Nunca por completo. Un padre no puede». Esa mañana, en lugar de ir directo a casa después del turno, fui a casa de mi madre. Vivía en una casa de 2 pisos en Zapopan, a 40 minutos de Guadalajara, con Arturo y un perro viejo que a duras penas se levantaba del tapete. La cochera estaba abierta. Su auto estaba adentro. Toqué a la puerta a las 8 de la mañana. Abrió con la taza de café en la mano en bata. Su rostro cambió cuando me vio, no de la forma en que cambia cuando te alegras por una visita inesperada, de la forma en que cambia cuando ves llegar algo que has pasado demasiado tiempo intentando evitar. Entré sin esperar a ser invitada. Me senté a la mesa de la cocina. Puse el acta de nacimiento frente a ella sin decir nada primero. Se quedó mirando el papel sin tocarlo, como si tocarlo fuera a hacer real algo que aún estaba intentando mantener en el terreno de lo imposible. Arturo apareció en la puerta de la cocina con ese estilo suyo de quien llega tarde a las conversaciones importantes. Ella le ordenó que esperara en la sala con una sola mirada. Él obedeció sin preguntar nada, que es lo que Arturo siempre hacía. «Mamá, ¿cuál era el apellido de soltera de mi padre biológico?» «No me acuerdo». «Morales», dije. «Roberto Carlos Morales. Carpintero. De Puebla, Puebla». El músculo de su mandíbula se contrajo. Una contracción pequeña y rápida, del tipo que no ves si no estás prestando mucha atención. Pero yo estaba prestando toda la atención del mundo. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» No pregunté dónde lo escuché. Pregunté si ese era su nombre. Se levantó y fue hasta el fregadero. Abrió la llave del agua. Se quedó de espaldas lavando una taza que obviamente ya estaba limpia, con ese aire de quien necesita ocuparse las manos mientras la cabeza trabaja, los hombros rígidos, el cuello tenso. Él era peligroso, Esperanza. Tú no entiendes lo que yo pasé. «Mamá, él está en mi área de cuidados paliativos». La taza golpeó el fregadero con un ruido seco. Ella no se dio la vuelta por un largo rato. El agua seguía corriendo.
Cuando finalmente se giró, su rostro estaba reorganizado. Esa expresión que yo conocía desde niña, esa que había aprendido a llamar fortaleza y que apenas ahora, esa mañana, empezaba a entender que era otra cosa completamente distinta. «Él está enfermo», dijo con esa voz controlada. «Es lo que hacen cuando se están muriendo. Buscan a las personas que lastimaron para pedir perdón. No creas nada de lo que diga. Tengo el acta de nacimiento con su nombre, mamá. Cualquiera falsifica un papel. Tengo cartas. 34 años de cartas escritas para mí, cumpleaños tras cumpleaños. Silencio. Tengo recibos de detectives privados desde 1993 hasta 2019. Tengo tu nombre de soltera escrito a mano en su folder. Lucía Delgado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó así?» Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Y entonces dijo la cosa que me reveló todo lo que necesitaba saber, más de lo que cualquier documento podría decir. Él no tenía el derecho de hacer esto. No dijo que era mentira. No dijo que era imposible. No dijo que ese hombre era un loco o un estafador. Dijo que él no tenía el derecho, la respuesta de quien guarda un secreto, no de quien está escuchando una historia inventada por primera vez. Salí de la cocina antes de que ella completara la siguiente frase. La segunda conversación con mi madre fue diferente a la primera. Más calculada, más fría. Ella había tenido tiempo de reorganizar las piezas. El lunes por la mañana, antes siquiera de guardar mi bolsa en el casillero del hospital, mi supervisora Patricia me llamó a su oficina. Había recibido una llamada la noche anterior. Una mujer que se identificó como mi madre había reportado que yo estaba desarrollando un vínculo personal inapropiado con un paciente, que mi juicio profesional estaba comprometido y que debía ser apartada inmediatamente de la atención directa. Patricia me conocía desde hacía 6 años. Escuchó todo sin interrumpirme. Se quedó en silencio por unos segundos después de que terminé, mirando hacia el escritorio con esa expresión de quien está sopesando cosas que no caben en un protocolo. «Sabes que no puedo mantenerte en el caso si hay un vínculo familiar», dijo. «Pero también sé que esto no fue una preocupación profesional. Voy a hacer la reasignación formal. Como visitante de la familia, tienes todo el derecho de estar aquí cuando quieras». Fernanda asumió el caso de Roberto esa tarde. Me mandó un mensaje a las 4 diciendo que él había comido un poco de caldo y había preguntado por mí por mi nombre. Fui esa misma tarde, como visita, como familia, una palabra que todavía estaba aprendiendo a usar para aquel hombre. Me senté en la silla junto a la cama y pasamos casi 3 horas platicando, no sobre mi madre, no sobre documentos, ni pruebas, ni años robados. Me contó que trabajaba en el mantenimiento de edificios desde hacía 30 años, que tenía un hermano menor en Cholula, llamado Carlos, que le gustaba pescar de madrugada, porque el silencio del agua antes de que saliera el sol era el único lugar donde su cabeza se desaceleraba por completo. Me contó que había adoptado a un perro hace años, un callejero marrón al que llamó Esperanza, sin poder explicar muy bien por qué, solo que el nombre le pareció correcto desde el primer día. Que el perro había muerto de viejo y que había guardado su collar en una cajita de madera, que todavía estaba en el estante de su cuarto en Puebla, junto a otras cosas que yo no veía, pero que ya sabía que existían. Me contó que cada año, el día 3 de abril, dejaba lo que estuviera haciendo. Entraba en la primera panadería que encontraba y compraba un trozo de pastel. Se quedaba sentado solo por unos 20 minutos, pensando en cómo sería mi cumpleaños ese año. ¿Cómo estaría yo? ¿Cuántos centímetros habría crecido? Si me gustaría el pastel de 3 leches o de chocolate, 34 cumpleaños celebrados en silencio, en una panadería cualquiera, con una rebanada de pastel y pensamientos que nadie a su alrededor entendía. Cuando salí esa noche, el estacionamiento estaba casi vacío y el frío se había instalado por completo. Me quedé sentada en el auto un buen rato sin encender el motor, mirando las ventanas iluminadas del edificio. Ahí adentro había un hombre que había pasado más de 3 décadas buscándome con todo lo que tenía, y yo había pasado ese mismo tiempo creyendo que él se había ido sin mirar atrás, sin preguntarse ni una sola vez cómo estaba yo. Llamé a Adriana. Contestó al segundo tono.
Es mi padre, Adriana. Sé que lo es. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, entonces ve a estar con él mientras todavía puedas. El jueves, mi madre apareció en la recepción del hospital. Lo supe antes de verla. La recepcionista me mandó un mensaje diciendo que había una mujer pidiendo ver a Roberto Morales, diciendo ser de la familia. Caminé por el pasillo con esa sensación de saber exactamente lo que iba a encontrar al otro lado de las puertas. Estaba con el abrigo abotonado hasta el cuello, la bolsa apretada contra el pecho, el rostro maquillado con más cuidado del que sería necesario para una visita casual. Preparada. Ella siempre se preparaba antes de las batallas. Era una de las cosas que yo había aprendido sobre ella sin saber que lo estaba aprendiendo. Dijo que quería hablar con él. Le pregunté por qué. Dijo que necesitaba explicar su lado de la historia. Me quedé mirándola por un momento. Pensé en todas las veces que ella me había contado esa historia a lo largo de los años. El padre que desapareció. El hombre que prefirió la calle en lugar de su hija. Pensé en las veces que usó esa historia para recordarme, de formas no siempre explícitas, que yo le debía algo que nunca tendría cómo pagar por completo. Pensé en la forma en que le temblaban los hombros cuando yo era niña, ese temblor que yo interpretaba como dolor, y que ahora en ese pasillo de hospital veía con ojos completamente diferentes. Mamá, él ya conoce tu versión. La conoce desde hace 34 años. Se quedó en silencio. Pero hay algo que debes entender. Di un paso hacia ella, no de forma agresiva, solo lo suficientemente cerca como para que no pudiera desviar la mirada. Ya no soy su enfermera. Tú misma te encargaste de eso. Así que ya no tienes ninguna ventaja aquí. Vi los engranajes moviéndose detrás de sus ojos. La reorganización. El nuevo cálculo haciéndose en tiempo real. Si entras a esa habitación, yo estaré ahí también, y tendrás que mirarnos a los dos al mismo tiempo. Se quedó parada en la recepción por un largo momento, con la luz fluorescente disolviendo cualquier rastro de compostura que le quedara. Entonces dio media vuelta y salió por el mismo camino por el que había entrado. Sus tacones resonaban diferente en el piso de salida, más rápidos, menos deliberados. No la miré irse. Volví por el pasillo y subí a la habitación de Roberto. Él estaba despierto, con esa palidez de final de la tarde que yo conocía demasiado bien. Cuando me vio entrar, algo en su rostro se relajó de una manera que me apretó el pecho por dentro. «Mi madre vino», le dije. Asintió despacio. Ya se fue. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el techo. Luego dijo algo que yo no esperaba escuchar de aquel hombre en ese momento. «No quiero que la odies por mi culpa, Esperanza. Lo que hizo estuvo mal, muy mal. Pero el odio pesa demasiado para quien lo carga, y tú ya has cargado con suficientes cosas». Me quedé mirándolo intentando entender cómo un hombre al que le habían robado de esa forma podía decir algo así. «No tienes coraje», dije. «Sí tengo. Lo tuve por años, y fue un peso que casi me consume. Pero el coraje no me devolvió a mi hija. Buscarla sí lo hizo». Sostuve su mano. Estaba fría, delgada, con las venas marcadas en relieve, las manos de alguien que trabajó con sus propias manos toda la vida. «Dijiste da la primera vez que hablaste», dijo después de un silencio. «No sabes esto, pero lo grabé con una cámara vieja que teníamos. Estabas de pie en la cuna apuntando a la ventana repitiendo «da» varias veces seguidas. Creí que estabas llamando al perro». «¿Cómo se llamaba el perro?», pregunté. «Esperanza». Y ahí sonreí de verdad por primera vez en toda la semana. 2 semanas después de conocer a Roberto, tuve que ir a un evento que hubiera preferido profundamente evitar. Mi madre recibía un premio de voluntariado en la iglesia a la que asistía desde hacía 15 años. Una ceremonia con 200 personas, presentación con diapositivas, un discurso del pastor, flores en las mesas, su nombre en una manta en la entrada. Me había llamado 2 días antes con esa voz de domingo, dulce y organizada, pidiéndome que fuera y me sentara en la primera fila. Fui, no por la razón que ella imaginaba. El salón estaba completamente lleno. Mesas con manteles blancos, una pantalla grande detrás del púlpito proyectando fotos en bucle. Fotos de ella repartiendo despensas, fotos en retiros de jóvenes, fotos suyas sosteniéndome de bebé en el hospital con aquella bata a rayas,
fotos mías en la graduación de la facultad, en mi primer día de trabajo, en la Navidad de algún año que yo no recordaba. Toda su historia ahí curada, iluminada, con una suave banda sonora de piano, y sin ninguna grieta por donde la verdad pudiera colarse. Me senté en la tercera fila, con el folder de cartón marrón dentro de mi bolsa. El pastor habló primero. Dijo que ella era un ejemplo vivo de fe y sacrificio, que criar a una hija sola, sin apoyo, sin familia cerca, era una prueba de valentía que pocos serían capaces de comprender sin haberla vivido. El público asentía. Algunos aplaudieron. Mi madre subió al púlpito con esa sonrisa que yo conocía mejor que cualquier otra cosa en ella. Habló sobre las dificultades, sobre los 2 empleos, sobre las noches sin dormir, sobre el hombre que nos había abandonado cuando yo tenía 2 años y nunca más había mirado atrás. Dijo las palabras con esa ligereza controlada de quien ha contado la misma historia tantas veces que se volvió un reflejo, y la audiencia absorbió cada palabra con la solidaridad de quien lo cree por completo. Le estaba mintiendo a 200 personas sobre un hombre que en ese exacto momento estaba recostado en una cama de hospital a 20 minutos de ahí, con menos de 2 semanas de vida, con las manos frías y los ojos aún lo suficientemente lúcidos como para reconocerme como su hija. Cuando el pastor abrió el micrófono al público, me levanté. Mi madre me vio. Sonrió con ese gesto de madre orgullosa, inclinando la cabeza ligeramente, segura de que yo estaba subiendo para completar el arco de su historia con gratitud. Subí los 3 escalones. Ajusté el micrófono. Miré a las 200 personas sentadas frente a mí y respiré hondo una sola vez. Dije que había una historia que necesitaba ser contada, que mi padre no había desaparecido, que había sido separado de mí con una mentira cuidadosamente construida. Que pasó 34 años buscándome con todo lo que tenía, dinero, tiempo, salud, esperanza, que se estaba muriendo ahora sin haber recuperado ninguno de esos años. Dije su nombre, Roberto Carlos Morales. Dije dónde estaba. Saqué la carta del folder y la leí en voz alta. La carta que mi madre le había escrito a él en 1993, entregada por una amiga que tuvo un remordimiento de conciencia tardío años después. Una carta de su propio puño y letra donde ella admitía que yo estaba viva, que había huido porque quería empezar de cero, que era más fácil así. El salón se quedó en ese tipo de silencio que solo ocurre cuando una verdad le cae encima a todo el mundo al mismo tiempo y nadie sabe exactamente dónde meterse. No grité en ningún momento, no temblé. Hablé con la misma voz que uso a las 3 de la mañana cuando tengo que decirle a una familia que su ser querido no va a pasar a la mañana siguiente. Mi madre agarró el borde del púlpito con los nudillos blancos. A Arturo, que estaba en la primera fila, se le escurrió el color del rostro en cuestión de segundos. Cuando terminé, doblé la carta, la guardé de nuevo en el folder y bajé los escalones. Caminé por el pasillo central. Algunas personas me tocaron el brazo. Una señora de cabello blanco sostuvo mi mano por un segundo sin decir una palabra. Solo la sostuvo. Cerca de la puerta, escuché la voz de Arturo detrás de mí, ronca y quebrada, preguntando si era verdad todo aquello. No me di vuelta. Empujé la puerta y salí al frío de noviembre, que me golpeó en la cara como agua helada, y respiré profundamente, como si fuera la primera vez en semanas que el aire me entraba bien. Entré en la habitación de Roberto a las 6:30 de la tarde de ese mismo día. La luz de afuera ya se había ido por completo, y el cuarto estaba iluminado solo por la pequeña lámpara de la cabecera que proyectaba un círculo amarillento en la pared. Él estaba despierto, con los ojos vueltos hacia la puerta cuando entré, como si hubiera algo en él que supiera que yo vendría. Me senté, tomé su mano entre las mías, le conté todo lo que había pasado en la iglesia, con calma, desde el principio hasta el final. Se quedó escuchándome con los ojos cerrados, la respiración pausada de la forma en que se pone cuando alguien está prestando atención con todo el cuerpo. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato. «No tenías que hacer eso por mí», dijo. «Lo sé», le respondí. «Lo hice por mí». Abrió los ojos. Se quedó mirándome con esa expresión que yo había aprendido a reconocer en las últimas semanas, esa mezcla de agotamiento
y algo que no tenía un nombre fácil, pero que yo reconocía en el espejo cuando llegaba a casa después de una guardia difícil. Apretó mi mano. Llamamos a su hermano Carlos en Cholula. Contestó a la segunda llamada. Cuando Roberto dijo mi nombre y le explicó en unas cuantas frases lo que había pasado, Carlos se quedó en silencio el tiempo suficiente como para que yo pensara que la llamada se había cortado. Luego dijo con la voz entrecortada: «Lo sabía. Siempre supe que estabas en algún lugar. Beto nunca creyó de verdad que te había perdido». Beto era como la familia llamaba a Roberto desde niño. Me quedé asimilando eso, el apodo familiar de un hombre que era mi padre y al que había conocido hacía apenas 2 semanas. Nos quedamos juntos esa tarde por casi 3 horas. Hablamos de cosas pequeñas, de la perrita Esperanza, del collar guardado en una cajita de madera, del casete con mi voz de bebé que había guardado junto con cartas y fotos en una caja de zapatos en Puebla, sobre los cumpleaños en las panaderías, sobre Carlos, que había llorado toda la noche cuando Roberto lo llamó contándole que me había encontrado. 2 días después, mi madre me llamó. Su voz era diferente, sin el ensayo, sin la organización de siempre. Arturo se había ido a la casa de una hermana. La iglesia le había pedido que se apartara temporalmente. 2 de sus amigas no le contestaban el teléfono. Dijo que necesitaba verme, que quería explicarme de verdad esta vez, no la versión de la historia, sino lo que realmente había pasado. Le dije que la escucharía, una sola vez, sin interrupciones, sin defensas, sin la versión editada. Vino a la mañana siguiente. Se quedó sentada en mi cocina durante casi 1 hora, y por primera vez en 36 años habló sin filtro. Dijo que tenía 19 años cuando quedó embarazada. Que tenía miedo, no del Roberto violento que había inventado, sino del Roberto real, que la amaba demasiado como para dejarla ir si supiera dónde estaba, que quería empezar de cero, que sentía que se estaba asfixiando dentro de esa vida que había comenzado demasiado joven, que tomó el auto en un impulso y no se detuvo. Dijo que la mentira empezó siendo pequeña y fue creciendo hasta hacerse demasiado grande para deshacerla sin destruir todo lo que había construido sobre ella. La escuché hasta el final. No le dije que estaba perdonada. No sé si algún día lograré llegar a eso, y me negué a prometer algo que no sabía si era verdad. Pero le dije que la había escuchado, y que ahora ella sabía dónde estaba yo, si quería reconstruir algo basado en la honestidad en lugar de en la versión de la historia que le convenía. Roberto murió una madrugada de diciembre. Fernanda me llamó a las 4 de la mañana. Manejé por calles completamente vacías, con todos los semáforos en verde, como si la ciudad me estuviera abriendo el camino a propósito. El hospital estaba inmerso en ese silencio profundo que solo existe entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando hasta las máquinas parecen susurrar. Entré en la habitación. Su respiración ya tenía ese patrón que no miente, ese patrón largo e irregular que yo había aprendido a reconocer años antes con otros pacientes, pero que nunca había sentido así, con este peso específico bajando por la mitad de mi pecho. Me senté. Tomé su mano. Estaba fría. Le dije que yo estaba ahí, que no me iba a ir. A las 4:42 de la mañana, Roberto Carlos Morales se fue. La exhalación que no volvió. Me quedé con él durante más de media hora después, con su mano entre las mías, mirando por la ventana donde el cielo comenzaba esa transición lenta del negro al azul oscuro, ese azul de cuando el día todavía no se decide por completo a empezar. Tuve 19 días con mi padre. Debió haber sido toda una vida. Pero en esos 19 días, él me devolvió algo que yo no sabía que había perdido. No era solo la verdad sobre quién era él, era la verdad sobre quién soy yo. Una mujer que no fue abandonada, una hija que fue buscada con todo lo que un hombre tenía: dinero, tiempo, salud, 34 cumpleaños en un trozo de pastel de panadería, 34 cartas sin destinatario. Hoy tengo el folder de cartón marrón en la repisa de mi cuarto, tengo las cartas, tengo la foto de él sosteniéndome a los 4 meses, sonriendo con los ojos casi cerrados de tanto sonreír. Y tengo algo que mi madre nunca podría inventar y nunca más me podrá quitar. La verdad de que siempre fui amada. Mi nombre es Esperanza Morales. Soy hija de Roberto Carlos Morales.
Él nunca dejó de buscarme, y yo nunca más voy a permitir que esa verdad sea borrada. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.